Anax- Anaxímenes y Anaximandro, que uno creía en un monismo homogéneo, el otro en un monismo heterogéneo. Ok, ¿qué más? Bueno, pues nada, entonces, retomamos entonces nuestra reflexión. Esta es nuestra clase de Historia de la Filosofía 1, para los muchachos que estudian filosofía. Entonces estamos viendo propiamente filosofía griega, ¿verdad? Tratando un poco de entender la mirada de estos pensadores griegos que iniciaron con la filosofía antigua bajo un enfoque que se le llama cosmocéntrico, porque tratan de resolver todos los problemas de Dios, del mundo, de la naturaleza, a la luz de la naturaleza, del cosmos, del universo, ¿no? Del orden de la creación, diríamos hoy. Entonces, los primeros filósofos que enfrentaron el problema de la búsqueda de dónde viene todo, bajo el concepto de que hay un solo principio, del que todo parte y al que todo llega. Entonces, el primero fue Tales de Mileto, que conjeturó que todo venía del agua, todo era agua y todo terminaba en agua. Eh, el segundo pensador, después de Tales de Mileto, fue Anaximandro. Anaximandro dijo, bueno, pero no puede ser agua porque, eh, ¿por qué no aire? ¿O por qué no fuego? ¿O por qué no tierra? Porque cuando yo veo la lluvia y veo el mar o los ríos, veo agua, pero cuando veo el sol o el desierto, yo no estoy viendo agua, estoy viendo tierra o fuego. O cuando estoy de frente al aire, no estoy de frente al agua. Entonces, es como si dijera que para que Tales estaría mirando doble, porque cuando veía tierra veía agua y no era agua, era tierra, y cuando veía aire veía agua y no era agua, era aire. Entonces Anaximandro es como si dijera que cada cosa es cada cosa, ¿verdad? Pero Anaximandro no rompe con el principio del cambio. El agua no es agua eterna, sino que deja de serlo cuando el agua lluvia cae. Y para la mentalidad griega se convierte en tierra. Y la tierra, por la experiencia volcánica, se convierte en fuego. Y el fuego, por la experiencia del humo, se convierte en aire. Y el aire, por la experiencia de las nubes, se convierte en agua otra vez. O sea, que si aceptamos que todo cambie, entonces volvemos al mismo problema. Cuando tenemos agua, y si antes esa agua era aire por las nubes, que son aire que se convierten en agua, entonces será aire disfrazado de agua, o era agua disfrazada de aire, o es el agua que cuando se convierte en tierra se disfraza de tierra, como decía Tales, y todo es agua. Entonces ya con eso rompe Anaximandro y dice, no, 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 cuando es agua, cuando es fuego es fuego, cuando es tierra. Ok, pero de alguna forma hay que aceptar que eso es un disfraz, porque lo pierde. Y si yo me quito el ser agua para dejar de serlo, entonces eso no soy yo. Esa es mi apariencia. Y si yo me quito mi ser aire para dejar de serlo, entonces eso no soy yo. Yo soy lo que está por debajo del agua, del fuego, del aire, de la tierra. Y lo que se convierte o se transforma en diferentes cosas que yo no soy, porque yo puedo convertirme en payaso, pero yo no, cuando yo nací, no nací un payaso. O yo puedo jugar distintos roles. Soy profesor, soy esposo, soy transeúnte en la calle, chofer cuando manejo mi carro. Pero antes de ser chofer, esposo, profesor, esos son roles, oficios. Es como un disfraz que yo me pongo para jugar un oficio, pero
debajo de todo eso estoy yo, Martín. Entonces, ¿qué es lo que está por debajo del agua, del fuego, del aire, de la tierra? Es que no es agua, ni es fuego, ni aire, ni es tierra, porque todo eso es un disfraz. Entonces llega Anaximandro y dice el apeiron. Tiró esa palabrita en griega. Apeiron es como cuando tú dices apolítico o ateo. Ateo es sin Dios y apolítico es sin política. Entonces cuando tú dices apeiron es sin peras. Peras en griego es determinación. Entonces, si tú dices que todo es agua, Anaximandro diría que tú cometiste un error porque dijiste que todo era agua, lo determinaste como agua. Y la realidad no está determinada, no es agua. Entonces, y si no es agua, ¿qué es? No puedes decir lo que es, porque cualquier cosa que tú digas, caes en una determinación. Si dice que tierra, lo determinas. Si dice que es aire, lo determina. La determinación es en lo que tú piensas cuando lo identifica. Y hay que decir, para entender a Anaximandro, que es no agua, no fuego, no aire, no tierra. ¿Y en qué tú piensas? Tienes que pensar en algo que no es algo, en algo que no tiene identidad, que no es aire, que no es fuego, que no es aire, que no es tierra. Pero está ahí en el mundo. Dice, bueno, pero si no es agua, ni es fuego, ni aire, ni es tierra, pues nada. Entonces dice Anaximandro, no, tiene que ser algo porque si no, no se convierte en una cosa o en la otra. Sí, no podemos caer en la nada absoluta, tenemos que caer en el no ser de la forma, de la esencia, pero no podemos caer en el no ser de la existencia, de la realidad. Hay una realidad que se está convirtiendo en todas las cosas y que ella misma no es ninguna de las cosas en las que se convierte. Entonces, ahí viene el concepto de apero, lo infinito, porque está en todas partes, está en el agua, en el fuego, en la tierra, en los animales, en la gente. Lo infinito, porque está en todas partes, y lo indeterminado, porque no tiene identidad. Entonces es la definición del apeiron que nos dejó Anaximandro, lo infinitamente indeterminado o lo indeterminadamente infinito, aquello que no tiene identidad y que está en todas partes. Bueno, ahí comenzó un problema de la filosofía del que no será fácil escapar. Aristóteles será quien lo trate de arreglar un poco, pero es un problema que en gran parte es uno de esos grandes problemas insolubles que tiene la filosofía, la identidad de la materia. Después llega Anaxímenes y dice, pero yo no puedo quedarme de que el apeiron, porque el apeiron es vaciar la mente. Decir no agua, tú dirás aire, ¿no? Porque es tampoco aire, tierra, ¿no? Porque es tampoco tierra. Pero que mi mente tiene que pensar algo, en algo tengo que pensar, por lo menos el agua de Tales de Mileto. Pero hay un problema, el agua de Tales de Mileto es muy sólida de frente al aire, el aire es más fino, más liviano. Entonces, si tú dices de dónde viene todo, no puede ser que el aire venga del agua, porque el agua está como más complicada que el aire. El aire es más simple, más fino. Y uno entiende lógicamente que lo complejo viene de lo simple y no al revés, que lo simple venga de lo complejo. Es más fácil entender que el agua venga del aire a entender que el aire venga del agua, en el sentido de que lo complicado es lo simple complicado. Entonces, el primer principio que pone Anaxímenes no es el agua, es el aire. Entonces tú dices con Anaximandro, pero estamos otra vez volviendo a la determinación, estamos otra vez cayendo en la identidad. Y Anaxímenes se defiende diciendo no, porque el aire del que yo estoy hablando no es el aire atmosférico, el que respiramos, sino el aire primigenio de donde vienen todas las cosas. Porque al pensar en aire es como si uno no pensara en nada, porque el aire como que no tiene una identidad, una imagen mental. Cuando tú piensas el aire, entonces es como que tú lo piensas como un espacio lleno
de una masa que uno siente, pero uno no puede ver. Entonces, como una masa invisible. Bueno, entonces es como si ayudara un poco a la indeterminación, al yo no veo que sea agua, que sea fuego, que sea tierra, a la indeterminación del ápero de Anaximandro. Pero lógicamente que cuando tú dices aire ya tú tienes una idea de lo que es. Mientras que cuando tú ibas a Anaximandro, tú estabas quitándole todos los atributos. No es aire, no es fuego, no es tierra. Y tu mente quedaba en blanco. Mientras que ahora la mente descansa en el aire. Entonces, digamos que Tales de Mileto y Anaxímenes son racionalistas. ¿Qué significa racionalista? Que ponen algo en que pensar. Mientras que Anaximandro es irracionalista, quita la idea, no nos deja pensar en algo y nos mete en una zozobra. Bueno, ahí tenemos los tres primeros filósofos naturalistas, Tales de Mileto, Anaxímenes y Anaximandro. De hecho, Anaxímenes habló de lo que era la rarefacción y la condensación. Decía que las cosas se forman o por condensación del aire o por rarefacción, separación, ¿verdad? Dispersión es lo que le llama rarefacción. Entonces, sería como que un aire condensado te daría, digámoslo así, la tierra o te daría el agua y un aire eh, diluido, rarefacción, ¿verdad? Un aire raro o rareado, pues te daría algo así como el fuego o cosa parecida. Entonces, cuando hablamos de Anaxímenes, nos habla de cuatro elementos que salen de la complicación, de la rarefacción y la condensación del aire. Nos dice lo cálido y lo frío, lo húmedo y lo seco. Son cuatro palabras para identificar los cuatro elementos, porque lo húmedo sería el agua, lo seco sería la tierra, lo cálido sería el fuego y lo frío sería el aire. Entonces, agua, fuego, aire y tierra es como si vinieran de la confluencia móvil, lo que le llama el movimiento eterno de los del aire, de esa masa que ellos le llaman el arjé, el principio de todas las cosas. Bueno, después viene Pitágoras, es como el próximo pensador en el que tenemos que pensar. Pero Pitágoras tiene niveles de profundidad que conviene ya que ustedes lo preparen para el próximo encuentro. No sé si tengan alguna idea o alguna pregunta de lo que han estudiado o de lo que hemos reflexionado. El tiempo de ustedes, soy todo oído. Maestro, es bueno destacar que, aunque Pitágoras está para la próxima clase, si leía, este fundado, o fue, no, propiamente no lo fundó, sino que se conoce hoy en día sobre la escuela pitagórica, que sostenía que la esencia de la naturaleza es el número, contrario a lo que sostenían los otros filósofos naturalistas. Y ya que puede entenderse que la esencia es lo que hace que una cosa sea lo que ella es. Eso es un adelanto, lo que pondremos decir sobre Pitágoras y su escuela la próxima clase. Ok, gracias. Una cosa es, cuando entramos en el mundo de lo indeterminado, no tenemos nada que pensar. Entonces, Pitágoras sigue hablando de lo indeterminado, pero es como si dijera, si es caemos en el infinito, como dirá, lo infinitamente indeterminado, lo indeterminadamente infinito. Si caemos en el infinito, pues es como diría Anaxímenes. No podemos ya decir nada, no tenemos nada que pensar. No puede decir aire porque no es aire, no puede decir fuego porque no es fuego. Entonces, ¿qué es? La mente se te queda en blanco, es como si tú señalaras con el dedo, pero no puede decir. ¿Por qué? Porque no hay nada que decir. El principio último es ininteligible. No podemos pensar lo que no tiene identidad. Para poderlo pensar debe tener identidad. Entonces, Pitágoras habla del ápero igual que lo que Anaximandro,
Pero dice, bueno, no podemos ser filósofos con el Aperon, pero sí encontramos una determinación estable en el cambio, que es la cantidad. No es lo mismo que tú quemes un caballo a que tú quemes un papel. Hay más carbón resultante de la quemazón del caballo que carbón resultante de la quemazón de un papel, porque la cantidad permanece. Esta es la mirada, la cantidad de tamaño, la cantidad de volumen, la cantidad de peso, de masa. Entonces, ahí comienza a hablar Pitágoras de un mundo matemático. No hay que ver qué son las cosas, sino ver cuánto miden, qué tamaño tienen, cuánto duran en el tiempo, eh, qué espacio ocupan, qué es lo lleno, qué es lo vacío. Y comienza a vertebrar un mundo desde una luminosidad matematicista. Todo es matemática, todo es triángulo, cuadrado, círculo. Esas son las figuras fundamentales en el plano, pero si la vemos volumétricamente, corpóreamente, ocupando espacio, las tres figuras fundamentales en geometría del espacio son la esfera, que se corresponde con el círculo si fuera plano, la pirámide, que se corresponde con el triángulo si fuera plano, y el cubo, que bien lo conocemos nosotros porque hemos jugado mucho con una especie de cajita, ¿verdad? El cubo que se corresponde con el cuadrado si fuera plano. Y así podemos inventar otros, el cilindro, qué sé yo, otras figuras planas, volumétricas que ocupen espacio, que vayan más allá del largo y la profundidad, porque la geometría plana solamente tiene dos dimensiones, mientras que cuando hablamos de geometría del espacio, además del largo y el ancho, tenemos la profundidad, entramos en la tridimensionalidad. Bueno, entonces el mundo de la geometría del espacio es este mundo en el que vivimos. Entonces, Pitágoras, que no podemos agotar en la clase de hoy, va a ver el mundo desde lo lleno, que sería el apeiron, que es como la masa, y los límites, que sería el número. Entonces, en medio el vacío, también lo lleno y los límites está dentro del vacío. Entonces ahí, si uno fija la atención, hay tres principios, no uno. No se puede decir que todo es agua, que todo es fuego, que todo es tierra. Por lo menos él habla de lo lleno, que es el apeiron, de los límites, que es el número, y del vacío, que es el lugar donde se mueve lo lleno y el número. Bueno, entonces ahí le queda una reflexión para profundizar. Bueno, que vean la cosmogonía, cómo se origina el mundo, porque hay una especie de Big Bang como el que tenemos hoy, un parecido Big Bang en el mismo Pitágoras, además de la invención de las almas y del mundo porque también era una religión el pitagorismo, del mundo de los premios y castigos del más allá, dependiendo cómo uno se porte en esta vida. ¿Alguna otra intervención? Yo, maestro, quería decir que respecto a Tales, según lo que yo pude investigar, una de las razones por las cuales él decía que el agua era como el principio de todo, era que él observaba que lo húmedo alimentaba todo lo que existe. O sea, por ejemplo, lo húmedo del alimento, en el caso, digamos, como de la comida, y lo húmedo de las semillas, que eso húmedo era, digamos, lo que ayudaba como a su desarrollo. Entonces de ahí él como que sacó la idea de que dentro de todo había como algo líquido, como algo que era agua, y como en ese tiempo, digamos, el agua se usaba como analogía del alma. Él decía como que todo lo que existe era atravesado, por así decirlo, como por lo espiritual. Ok. Entonces, el mundo está lleno de dioses, ¿verdad? La famosa frase que también se le atribuye a Heráclito, pero que el primero que la dijo fue Tales de Mileto, con el concepto del orden. Ese fue, ¿cómo se puede hablar de un orden si todo es agua? Entonces, tira esa frase, el mundo está lleno de dioses.
Y de frente a lo húmedo sería un poco como el espíritu, ¿verdad? Más que agua, lo húmedo sería como lo que causa la vida, porque donde hay sequedad no hay vida, todo requiere agua, las plantas, los animales, los seres humanos. Bien, entonces ahí está también los cambios de estado del agua. Así, si decimos agua, fuego, aire y tierra, vemos que el agua, cuando se evapora, es como si se hiciera aire. Y cuando se vuelve hielo, es como si se convirtiera en tierra. Entonces, de los 4 elementos, el que más vemos que es como cambiante en esos 4, pues es el agua. Entonces, había muchas razones en las que Tales tenía para crear su mundo acuático, ¿verdad? También él vivía en un mundo demasiado en el que se veía agua por todas partes, vivía en una península llamada Mileto, veía el agua que caía de arriba, las aguas lluvias, si se hacía un hoyo muy profundo, normalmente se encontraba agua, era la experiencia de los pozos. Como vivía en una isla en Grecia insular, que es un archipiélago de islas, por donde quiera que miraba había agua. Y también su trabajo tuvo que ver mucho con el agua porque construyó canales de riego y de alguna forma hay eran 2 trabajos que él tenía y el otro no lo recuerdo, pero tenía que ver también con lo que se llama el manejo, el toque, con lo que se llama el agua. Bueno, entonces ante la pregunta de dónde viene todo, qué es todo, entonces para él es todo de agua. Una pregunta muy grande, una respuesta muy pobre, una pregunta por qué existe el mundo, de dónde viene, a dónde termina. Entonces la filosofía comienza con él, no por la respuesta, sino por la pregunta, porque nadie se va a hacer filósofo diciendo que todo es agua, pero sí buscando los primeros principios y tratando de entender a qué se reduce. Si todo el mundo se acaba, ¿qué queda? Él diría, bueno, lo primero de donde todo vino, el agua. Es una masilla de donde tú creaste el mundo, tú destruyes el mundo, queda la masilla. Entonces, todo viene del agua, pues entonces tú destruyes todo, pues vuelve al agua. Y Dios, no, porque los dioses están hechos de agua también. Vienen de los volcanes vienen los titanes, de los titanes vienen los dioses. ¿Y de dónde vienen los volcanes? También vienen de la tierra y del agua. O sea que al final, el primer principio para Tales es cosmocéntrico. No es que hay un Dios creador, sino que hay un elemento del cosmos de donde se explica toda la naturaleza. ¿Qué más? Bueno, nada, pues entonces en la próxima clase me sorprenden ustedes un poquito con Pitágoras, un poquito sobre sus riquezas, sobre el alma humana, sobre la vida en esta tierra, el origen del mundo, la mirada de Pitágoras de este mundo. Y si lo encuentran muy poco, pues pueden avanzar a lo que se llama, después de Pitágoras, a Heráclito, el oscuro de Éfeso, ¿no? De alguna forma, el misántropo, el que siempre vivía en las lejanías, fuera de la gente, que considera que la gente es idiota, que es estúpida y prefiere alejarse de la gente. Entonces, las razones de Heráclito para apartarse y cuál es su filosofía, porque su filosofía se llama mecanicista. Entonces, primero abórdenme a Pitágoras y si lo dominan, pues entonces me pasan a Heráclito. Pues nada, muchachos. Maestro, Juan Nivar. entraron 2 compañeros en el transcurso de la clase luego de que usted pasó lista. Ah, ok. Entonces, gracias por informarnos, ¿no? Pedro Luis. Sí, maestro. Presente Pedro Luis y Álvaro Pérez. Exactamente. Excelente, pues están todos, porque somos, Claro. somos todos los que estamos, ya no nos falta más nadie. Pues nada, seguimos entonces, si Dios nos lo concede, el próximo martes con Pitágoras y con Heráclito. Cuídense mucho y pórtense bien.
Revisen este videíto para que las ideas las refresquen, igual que el videíto de la clase pasada. Nos vemos, Dios mediante, el próximo martes. Adiós.